estamos transmitiendo en vivo desde 201 East Broadway. Transmitiendo en vivo, en directo, para todo el mundo. Ese aplauso que no decaiga. Colombia, Venezuela, México, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos de América, Venezuela. Ahora me van a decir esas banderas que algunas no las conozco. Colombia, República Dominicana, Ecuador. Mirá, Cuba, todas, recibamos a las naciones representadas. Que dije Colombia, ya lo dije también. Fuerte ese aplauso. Estamos transmitiendo aquí en vivo, en directo, para toda esa gente maravillosa. Esa bandera, ¿de dónde es? Esa roja. París. Los Marines. París, entiendo yo. Los Marines de Estados Unidos de América. Ahora sí. Ahora sí. Dios te bendiga. Ahora sí. Yo de acá escucho París. Digo, ¿qué? ¿París tiene bandera? Bueno, en todo caso sería Francia, ¿no? Pero bueno, a todos, bienvenidos. Cuando hay una bandera medio que no conozco, yo no quiero pecar por ignorante y decir que el país que creo que es, porque por ahí me puede salir mal, como me ha salido tantas veces. Entonces, claro, el que conoce su país y conoce sus colores y conoce su bandera dice, pero ¿cómo no puede saber? Pero no me las puedo aprender a todas. Y tenemos un público muy ecléctico, tenemos un público muy cosmopolita, es una diáspora que viene de todo el mundo, entonces es muy difícil aprenderse todas las banderas, pero a todos muy bienvenidos. Y si me olvidé de un país, y si hay un país nuevo, Andorra o lo que sea, bienvenido también, bienvenidos a River, que todos se sientan cómodos en casa. Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Para que Dios nos hable. Muy bien. Hace algunos años llegó un respetado predicador a la Argentina. Yo vivía allá. No solía viajar este hombre ni salir de su país. Hablo de David Wilkerson. Pero aquella vez, en una rara excepción, decidió ir a ver a los líderes de mi país. El cupo era muy limitado, fue una mañana en un lugar llamado Costa Salguero. Era un grupo de quizás no más de 100, entre los que yo tenía la providencia y el privilegio de estar asistiendo. Y recuerdo que aquella mañana saludó el caballero al liderazgo y fue directo al hueso del asunto y dijo, no quiero perder mi tiempo ni se los haré perder a ustedes. Así que le diré lo que Dios me mandó a decir, lo que Dios me dijo que les dijera. El gran problema de la mayoría de sus iglesias, añadió, es que han orado en lugar de obedecer. Y es por eso que vuestras oraciones ya no funcionan. Fue fuerte, ¿no? Especialmente para aquellos que siempre bregamos y sostenemos que la oración es muy importante, y no lo dudo, de hecho. Finalmente dijo una cosa que jamás olvidaré y que de hecho lo convertí en un axioma, en un tótem, en un proverbio personal para el resto de mi vida. Él dijo, la oración solo es eficaz cuando dejamos de usarla como un sustituto para la obediencia. Lo diré otra vez. Él dijo, la oración solo es eficaz cuando dejamos de usarla como un sustituto, como un reemplazo a la obediencia. Y aquel querido, respetado predicador no estaba alejado de la verdad. Si habláramos menos, si hiciéramos más, yo creo que causaríamos el mismo impacto que la iglesia de los apóstoles del libro de los Hechos causaba. Entonces algunos pensamos en ocasiones que el Señor nos va a decir, bien pensado, siervo fiel, cuando lleguemos allá, ¿no? O bien dicho, siervo fiel, bien discutido, bien debatido, o bien criticado, siervo fiel. Pero Él solo nos hará el único elogio posible y es, bien hecho, siervo fiel. No hay otro elogio. Nunca nos va a decir que lo pensamos bien, que lo debatimos bien, porque son los hechos de los apóstoles, no las teorías de los apóstoles. Y quiero que me prestes mucha atención a esto porque de otro modo creo que te podrías perder el alma de este mensaje, ¿no? Las reformas, yo siempre sostengo que las reformas espirituales nunca nacen de nuevos descubrimientos. Eso es lo que suelen hacer las sectas. Las sectas descubren cosas nuevas o creen descubrir cosas nuevas en la Biblia y ahí salen las herejías, ¿no? Las reformas verdaderas, las vueltas a la senda antigua,
nacen de un redescubrimiento de algo antiguo, de algo primitivo, que se nos hizo común sin darnos cuenta, que nos olvidamos. ¿Y qué necesita redescubrir nuestra iglesia? Cuando hablo de iglesia, no hablo solamente de esta congregación local, sino de toda la iglesia que nos está viendo a través de todo el globo. ¿Qué necesitamos redescubrir? Que estamos perdiendo nuestro valioso tiempo, a veces orando y reclamando por aquello que ya funciona en lugar de obedecer. O sea, la oración siempre tiene que ser en pos de tener más comunión con el Señor. Oramos porque necesitamos estar cerca de Él, como una pareja que se ama y valora cada minuto que puede estar juntos y charlar, platicar, mirarse a los ojos, pero no para pedirse el uno al otro cosas. La oración eficaz es aquella que surge del amor, de la comunión, de querer estar juntos, pero muchas veces oramos equivocadamente, pasamos horas, por ejemplo, pidiéndole a Dios que salve almas, que las traiga a la iglesia. Señor, trae a los perdidos, o toca a mi cuñado, a mi primo, y si tienes mucha fe a tu suegra, para que Dios los bendiga. Y la actitud es una suerte de: Señor, si tú amaras a esta gente la mitad de lo que yo la amo, nos harías crecer. Si tú amaras un cuarto de lo que yo amo a la gente, llenarías la iglesia con gente nueva. A veces esa es la actitud petulante que tenemos. Como que nosotros amamos más a la gente que a Dios. Como si nosotros estuviésemos más interesados en que los perdidos se salven que Dios mismo, que envió a su Hijo por esos perdidos. Entonces hay algo que está mal en esta extraña teología. Porque nuestra oración, insisto, tiene que ser siempre la excusa, conectarnos con Dios, estar más con Él, pasar tiempo con Él, no una palanca que le mete presión a Dios y lo obliga a actuar. De allí es que produce tanta urticaria y tanta adversidad cuando escuchamos: reclama, decreta, ordénale a Dios. Nosotros no podemos ordenarle nada a Dios, ni decretar nada. Podemos creer las promesas, podemos mencionarlas, pero Dios sigue siendo el Rey y Él es soberano. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice hay que esperar. ¿Es así? Pero orar esperando que Dios salve a la gente es vivir un cristianismo pasivo. Casi, yo diría, rayando los rieles de la incredulidad. Solo que lo disfrazamos de reverencia, diciendo: yo ya oré por las almas, ahora no hay nada más que hacer, ahora esperar que Dios las traiga. Lo he escuchado desde pastores hasta líderes: bueno, yo ya oré, ahora hay que esperar que Dios traiga a la gente. Y eso viene a colación de que por años los cristianos practicamos la santidad por sustracción. O sea, no hagas esto, no hagas aquello, no peques, no mires, no caigas en tentación. Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia cristiana, recuerdo que eran todos una lista de cosas que ya no se podían hacer. Ya no puedes fumar, ya no puedes bailar, ya no puedes usar cierta clase de vestimenta, ya no puedes tomar alcohol, ya no puedes mirar partidos de fútbol porque son 22 tipos corriendo tras la cabeza de Satanás. Había un montón de cosas que no se podían hacer. Entonces, el problema es, con todo esto, que los cristianos bien podremos abstenernos de hacer cosas incorrectas, lo cual está bien, pero seguir sin hacer nada correcto. O sea, eres cristiano, sí, ¿y qué haces? Bueno, no hago un montón de cosas. ¿Y qué haces bien? Y bueno, no sé, pero sé lo que no hago. Entonces, la bondad no es solo ausencia de maldad. Aquel que tenga de ausencia de maldad no es que sea una persona buena. Simplemente no es mala, pero eso no significa que sea necesariamente bueno. Ustedes dirán, ¿cómo que no? Si no es malo es bueno. No, ausencia de maldad no significa presencia de bondad. En la economía de Dios, terminar sin perder, pero también terminar sin ganar nada, es una pérdida total. Esa es la parábola de los talentos. Siervo inútil, porque lo que te diste lo enterraste, o sea... Uno diría, pero no perdió nada el tipo, lo enterró, sí, pero terminar sin perder y terminar sin ganar es pérdida total para Dios. Y yo me pregunto si no tendríamos o no tendremos tanto miedo a hacer lo que no es correcto, que nunca llegamos a hacer lo que sí es correcto. Hay un montón de congregaciones que me miran ahora que dicen, yo sé muy claro lo que no se puede hacer como cristiano. Y entonces, ¿qué se puede hacer como cristiano? ¿Qué se puede? ¿Qué sí podemos? ¿Qué nos añade el creer en Cristo? Ya sabemos lo que nos quita. ¿Qué nos añade?
Porque el plan de Dios no es que nos congreguemos una vez a la semana. Pobre, si esto era todo. Cristo no creo que murió, subió a la cruz, semejante sacrificio, resucitó para que nos congreguemos 2 horas los domingos. Tiene que haber algo más. Habiendo hecho esta introducción, vamos a nuestra historia del día. Imaginemos estar parados en un monte llamado Tabor. Tabor, T-A-B-O-R. Muchos de los encuentros de la gente con Dios ocurren en la Biblia, en las montañas. De hecho, se mencionan cientos de veces en la Biblia, los montes, las montañas, los pináculos, ¿no? Moisés se encuentra con la presencia divina en una zarza ardiente en lo que se llama la montaña de Dios. Fue en el monte Sinaí donde Dios hizo su pacto con el pueblo. Fue en una montaña donde Elías escuchó la voz de Dios, el susurro de Dios. Y las montañas marcan especialmente la vida de Jesús también. Fue en una montaña donde el Señor rechazó la tentación, donde Satanás le ofrecía todos los reinos del mundo. Fue en una montaña donde eligió a sus discípulos. La plática, la charla, el discurso más famoso y más influyente de toda la historia de la humanidad es el Sermón de la Montaña. La muerte más célebre de la historia ocurrió en una colina, en una montaña llamada Monte Calvario. Entonces la misión de hacer discípulos fue entregada a sus discípulos en la montaña, dice la Biblia, que Jesús les había indicado. O sea, la cima de la montaña es el punto donde el cielo y la tierra están lo más cerca posible. No hay manera de que el hombre físicamente esté más cerca del cielo que en una montaña, ¿no? En la montaña es el sitio donde vemos la tierra que nos rodea desde una nueva perspectiva, como nos pasa cuando empezamos a elevarnos en el avión y vemos la ciudad chiquita, incluyendo sus problemas, los obstáculos que generalmente son enormes, se ven mucho más pequeños de lo que pensábamos desde una montaña. Desde un monte podemos ver partes del mundo que no veíamos, eso siempre ocurre. Mira, no sabía que eso se veía así. Como que en una montaña recibimos el don de la visión de águila, de poder ver lejos, y fundamentalmente notamos lo que no podíamos ver desde el valle. Cuando uno está en lo llano, en lo plano, hay cosas que no puede ver. Cuando uno se eleva, ve en perspectiva y todo parece más pequeño. Y Mateo 17 relata una experiencia trascendente y sobrenatural, acaso la más sobrenatural que jamás se vivió en una montaña. Dice literalmente que 6 días después Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, 3 de sus muchachos, el hermano de Jacobo, y lo lleva, Juan, el hermano de Jacobo, y lo lleva aparte a una montaña alta. Y allí Jesús se transfiguró en presencia de ellos, una metamorfosis. Su rostro resplandeció como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz, eso en la montaña. Y en esto se le aparecen 2 personajes de reparto, Moisés y Elías, conversando con Jesús. ¿Cómo sabían los discípulos que eran Moisés y Elías? No sé, quizás así como nosotros reconoceríamos a 2 próceres, no sé, salvando las distancias, Simón Bolívar y San Martín o Washington, diríamos sí, yo sé que era él, porque alguien lo pintó, porque alguien lo dibujó, o simplemente porque lo sintieron en el corazón. La razón probable es que allí aparecieron, ellos estaban extasiados mirando a Jesús, Moisés y Elías, en una transfiguración. Mateo dice que eso ocurrió 6 días después, y es que en la Biblia 6 es casi siempre la cantidad de días necesarios para una experiencia trascendente. La creación sucedió en 6 días y en el 7º Dios invita a las personas a la experiencia del sábado, del descanso. Durante 6 días la gloria de Dios cubrió el monte Sinaí en una nube. En el 7º día Dios llama a Moisés para que entre en esa nube. Como que siempre hay 6 días de preparación para que en el 7º ocurra algo. Aquí han pasado 6 días desde que Pedro confesó en Cesarea de Filipo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dice la gente que soy? Y Pedro lo confiesa. 6 días después, la llamada a la cima de la montaña llega en el momento adecuado. Siempre que Dios nos llama
a elevarnos a un nuevo nivel, nunca va a ser en nuestro tiempo, en nuestro uso horario, siempre son en los tiempos de Dios. Y Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan a una reunión íntima. La intimidad es una experiencia compartida, eso es intimidad. Es por eso que invitar a alguien a ver una película, a mirar un partido, a tomar una taza de café o incluso a pasear es un momento muy vulnerable, porque cuando invitamos a alguien a compartir una experiencia, lo invitamos a dar un pequeño paso de intimidad. Te invito a tomar un café. Significa que vamos a vernos a los ojos, a platicar, aunque sea de negocios. Al invitar a Pedro, Santiago y Juan a la montaña, Jesús los estaba llevando a la intimidad. Lucas le agrega un dato extra a la historia, dice que los muchachos subieron a la montaña, pero para variar se durmieron. Se ve que tenían algo de sangre hispana o eran los que venían en el primer servicio a River. Se durmieron. Lucas 9:32 describe Pedro. Esto no lo dicen los demás evangelistas, lo dice Lucas. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Se ve que simplemente por subir, el hecho de subir a la montaña, rendidos de sueño, pero se despabilaron y vieron su gloria. De pronto abrieron los ojos y vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios en Cristo. Ahora bien, la gran bendición en el Antiguo Testamento era esta, la gran bendición que un papá le daba a su hijo, un abuelo le daba a sus nietos, es la de Números 6:25, que es: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo suelo usar mucho también esa bendición, la digo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Y ahora Pedro, Santiago y Juan estaban mirando a Jesús y él estaba transfigurado, Jesús. Insisto, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Yo siempre intenté imaginar ese cuadro. De hecho, Hollywood no le ha hecho mucha justicia a este episodio. Lo ponen muy como un marciano, como que de repente hay una música etérea y hace... Y más parece una aparición fantasmagórica que lo que describen los evangelistas. La promesa del Apocalipsis es que los santos llevaremos ropas blancas, lo que significa una belleza diáfana, pura. Y así es como lo ven a Jesús, con ropas blancas, resplandecientes. Y dice, estaba radiante. Hay una versión que dice, estaba radiante. Viste que cuando las personas describen a una novia el día de su boda, ¿cuál es el adjetivo más común? Aparte de, ¿quién la peinó así? ¿Cuál es el objetivo más común? Se la ve radiante, ¿no? Se la vio, se estaba radiante. Ahora no hay adjetivo para describir al novio, porque a nadie le importa y por lo general llega a la boda ojeroso, sin dormir, estresado, pensando en todo lo que tiene que pagar, ¿no? Pero la novia siempre se dice, se la ve radiante. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, Éxodo 34:29 dice, no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Y añade, y al ver a Aarón, su hermano, y todos los israelitas, el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Fíjate lo que hace la presencia de Dios. Que la gente ve nuestro rostro y es como que tiene cierto temor simplemente de estar con el Señor. Cambia nuestra mirada, cambia nuestras facciones. No sé si eso tiene que ver con que el cuerpo de alguna manera lo somatiza, pero yo creo que hasta se abren nuestros poros. Hay una juventud que sale de lo profundo y decimos, hay algo en esa mujer, hay algo en ese hombre, estuvo con el Señor. Uno puede orar a los gritos, hablar en lengua si eres carismático, pentecostal, pero nada de eso va a demostrar si estuviste con Dios. Cuando uno está con Dios, el rostro cambia. Y cuando digo de estar con Dios no significa encerrarse un mes, ¿eh? Cuando uno realmente ora de corazón. Hay algo que se imanta. Eso pasó con Moisés. El salmista dijo en el Salmo 34:5, radiantes están los que a él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Ahí está, una cosa que Dios quita, que es la vergüenza, y nos deja radiante cuando estemos con él. Moisés vio la gloria de Dios, la reflejó de la manera que la luna refleja la luz del sol. Obviamente no voy a insultar vuestra inteligencia, porque todo el mundo sabe aquí que la luna no tiene luz propia, ¿no? Que es el reflejo del sol. Si hay alguien que se acaba de enterar, bueno, bienvenido, enhorabuena. Pero la luna refleja el sol.
No tiene luz propia. Eso es lo que pasaba con Moisés. O con cualquiera que tuvo un encuentro cercano del tipo sobrenatural con Jesús. El rostro le empieza a brillar. Pero este no era el caso de Jesús en el monte de la transfiguración. Jesús no estaba reflejando. Él era la fuente. Él estaba irradiando. Por eso dice como el sol, no dice como la luna. No es que estaba reflejando el brillo de Dios su Padre, sino que Él, de pronto, desde dentro muestra su deidad divina por primera vez. El Jesús hombre, el Jesús niño, el Jesús carpintero, muestra que era Dios hecho hombre. Hollywood y la religión organizada nos vendieron la imagen de un Jesús agringado, siempre. Cuando yo digo, piensa en Jesús, uno se imagina que va a ser ese Jesús anglo que hemos visto en las películas. Pelo largo y castaño claro. De hecho, gente que tiene visiones, así es como lo ve. Dice, no, tenía el pelo castaño, era casi rubio, barba perfectamente recortada, parecía Gastón. Dentadura impecable, una dentadura, una faja roja que cruza su túnica como si fuese una versión del Capitán América. Pero los escritores del Nuevo Testamento nunca describieron cómo lucía físicamente Jesús. Como que no importaba demasiado. No hay una sola descripción de cómo pudo haber sido Jesús. De hecho, Isaías 53:2, muchos años antes profetizó, dijo, no había en él belleza alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Hay de los teólogos que sostienen que Isaías estaba hablando del Jesús crucificado, ensangrentado, desfigurado por los golpes. Y otros dicen, no, realmente hablaba de que Jesús no era un tipo atractivo físicamente. Y es probable que en un mundo que adora la belleza más que a Dios y que tiene un exacerbado culto a la estética, donde importa tanto si somos delgados, si somos gorditos, si somos rubios, si somos morenos, Jesús supiera que él no era atractivo, que había que ver más allá de lo exterior. Pero ahora está irradiando una luz sobrenatural. Tampoco hablan de su físico, no dicen, y se transformó en rubio, y sus ojos se pusieron azules. No está hablando de eso. Ahora se transforma y muestra que Él es Dios, a través de su ropa, a través de su rostro. Y ahí aparece el inefable Pedro. Peter. Papá hispano. Dicen algunos teólogos que están por confirmar que el papá era mexicano y la mamá salvadoreña con ascendencia argentina. Pedro acaba de despertar. Recordemos que Lucas dice que se adormecieron los muchachos, ¿no? Y cuando se despiertan ven la imagen. Y Pedro abre la boca. La última vez que Mateo registra a Pedro hablando es cuando le dice a Jesús que no hable acerca de la cruz. El Señor dice, tengo que morir, tengo que ir a la cruz. Y Pedro dice, te reprendo, no hables de la cruz, tú no vas a morir. Y Jesús le respondió, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, literalmente, por más que lo endulcemos, Satanás estaba utilizando la lengua de Pedro. Así que puedo imaginarme que durante 6 días Pedro ha estado trabajando seriamente en su boca. Durante 6 días Pedro se ha estado diciendo a sí mismo, tengo que tener más cuidado antes de abrir la jeta, tengo que tener más cuidado antes de abrir la jeta, tengo que tener... Pero los que tenemos jeta suelta. Así que cuando Pedro se despierta, nadie habla, Pedro sí. Pedro habla y vuelve a anotarse un gol de chilena. Le dice a Jesús, Señor, qué bueno que nos quedemos a vivir aquí, quedémonos aquí. Y después agrega, si quieres, levantaré. No dice levantaremos. Quirúrgicamente usa el singular, como diciendo, se me ocurrió a mí. Se me ocurrió a mí. Levantaré 3 altares, 3 albergues, 3 enramadas, 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Ya está resuelto el tema de vivienda para ustedes, chicos. Vamos a levantar 3 tiendas, Moisés, Elías y Jesús. Marcos, tratando de ser condescendiente, cuando relata este incidente de la bocaza de Pedro, agrega, el pobre Pedro no sabía qué decir, porque estaban muy asustados.
Marcos 9:6 dice eso. Dice, no sabía qué decir, porque estaba muy asustado. Que trata de excusarlo a Pedro, diciendo, yo sé que cuando lean esto en la Biblia lo van a querer matar. Pero entiendan, estaba asustado el tipo, estaba en estado de shock. En primera instancia, Pedro confunde la identidad única de Jesús y lo pone a la par de Moisés y Elías, como que los tres son lo mismo. Como que es una tríada, como que son tres delanteros de un equipo de fútbol. Me imagino a Moisés y a Elías preguntándole a Jesús, ¿realmente después de 400 años y todo un planeta de personas, este tipo es lo mejor que pudiste encontrar? Pero el propio Dios, muy paciente, el propio Dios, no Jesús que está ahí transfigurándose, el propio Dios, muy paciente con Pedro, no lo dejó terminar de hablar, para que no siga metiendo la pata. Literalmente, no estoy exagerando, Mateo 17:5 dice, mientras que Pedro aún estaba hablando, porque estoy seguro que habría querido hablar más. ¿Viste cuando uno mete la pata y la quiere arreglar? Y ya no tiene vuelta atrás. Ahí hay que decir, perdón. Te encuentras con una señora excedida de peso. Le dijiste, ¿estás embarazada? No, es grasa. Perdón. No, es que a veces la grasa puede ser un bebé. No. Perdón. Hay que decir perdón y irte con dignidad. Pero acá Pedro parece que está hablando porque dice, y mientras que Pedro seguía hablando, Dios lo interrumpe. Apareció una nube luminosa que los envolvió, del cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado. Estoy complacido con él. Escuchadle. O escúchenlo. Entonces, el error de Pedro no fue a priori solamente igualar a Jesús con Moisés y Elías. Vamos a suponer que nosotros tenemos una visión similar y se nos aparece Jesús escoltado por Luis Palau y Billy Graham. Ambos están en la presencia del Señor. Y aparece ahí Luis Palau y Billy Graham. Capaz que de la emoción y de los nervios sacamos el celular y nos queremos hacer una selfie con los tres. Luis, Billy, Jesús. Seríamos capaz. Entonces no lo juzguemos. El error de fondo de Pedro no fue ese, sino el querer quedarse ahí. Fue lo primero que dijo, quedémonos acá, no bajemos más. Porque como a la mayoría de nosotros se nos hace fácil adorar una experiencia espiritual, más que al Dios que produjo esa experiencia espiritual. Por eso las iglesias, las congregaciones, los congresos que prometen milagros, chiripiorca, temblores, caídas, se llenan. Porque amamos las experiencias sobrenaturales. El famoso, ¿qué sentiste? ¿Sentiste algo? Pero siempre el propósito de la experiencia de la montaña está precisamente en las palabras del Padre. Este es mi hijo amado, escúchenlo, obedézcanle. En palabras simples, lo que Dios está buscando no es que nos mudemos permanentemente a la experiencia de la montaña. Si no, tendríamos servicios 24 horas o los 7 días de la semana. Tengamos experiencias y experiencias y experiencias. El propósito de Dios no es que tengamos una visión continua de la transfiguración. La respuesta concreta es la obediencia. Escúchenlo. Para eso era la transfiguración. Porque esos discípulos iban a necesitar confiar en que ese muchacho era el Hijo de Dios. Especialmente estos tres que después tendrían una audacia inexplicable e inequívoca, iban a necesitar recordar que era el Hijo de Dios. Lo vieron. Fueron testigos oculares de su transfiguración. El propósito de la experiencia era darles audacia para que lo obedezcan. Por un momento Pedro se olvidó que él no fue invitado a subir a la montaña porque había hecho algo bueno. Y también se le olvidó que no estaba siendo invitado a bajar de la montaña porque hizo algo malo. No. Fue invitado a la montaña para obedecer a Jesús. Tenemos una experiencia espiritual los domingos para obedecer mínimamente de lunes a sábado. Para eso son las experiencias. No para quedarnos. Y sigue narrando. Al oír esto los discípulos, cuando Dios dice obedezcan a mi hijo,
se postraron sobre sus rostros los muchachos y tuvieron gran miedo. Entonces Jesús se les acercó, los tocó, le dijo, levantaos, no temáis. En otra manera está diciéndole, soy yo, tranquilo, soy yo. Y alzando ellos los ojos, a nadie sabieron sino a Jesús solo. O sea que los otros dos se fueron. Capaz que Elías dijo, para seguir escuchando a Pedro, mejor me voy. Moisés se fue, Elías se fue, la nube se fue y Jesús ya no está brillando. Ahora es el mismo Jesús de siempre que ellos conocieron. Entonces la lección ¿cuál era? De que la ley, Moisés, y los profetas, Elías, apuntaban a Jesús. La ley y los profetas apuntaban a Jesús. Ahí terminaba todo. Los judíos tenían mucho respeto por la ley mosaica, la ley de Moisés, y por lo que decían los profetas. ¿Quién representaba la ley por excelencia? Moisés. ¿Quién representaba a los profetas por excelencia? Elías. Y ahí estaban los dos íconos señalando a Jesús. Ahora que tuvieron esa visión, tenían que irse de la cima de la montaña, no se quedaron ahí. Tenían que volver a sus rutinas. Había trabajo por hacer, tenían que bajar de la cima de la montaña. ¿A dónde? A la vida corriente, al trabajo, a las exigencias, a las esposas, a los que estaban casados, a los hijos. Incluso tenían que volver al fracaso, tenían que bajar de ahí. El punto es que ahora ellos sabían quién era Jesús. Sí, lo habían oído decir que era el Hijo de Dios, pero ahí tuvieron la evidencia ocular de que era el Hijo de Dios. Y a veces nosotros, en vez de bajar después de tener la experiencia y el encuentro con Jesús y hacer nuestro trabajo, preferimos acampar en la experiencia de la montaña, lo que decía al principio. Ponernos a orar que Dios traiga las almas, que las suba a la montaña. Ponernos a orar que Dios traiga un mover de Dios. Ponernos a orar por cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Si observamos la práctica de la iglesia contemporánea, vamos a notar que siempre, y esto lo van a saber aquellos que tienen años en el peregrinar cristiano, siempre aparecen como movimientos nuevos que llegan a ser enormemente populares, sobreviven un par de años, 2, 3 años, no más, luego desaparecen en el olvido, como que son modas. En el camino, cada uno de estos movimientos o teologías novedosas cultivan no sé si un fanatismo, pero unas ganas de seguir, ponen en nosotros un deseo de, tenemos que saber, es el último grito de la moda, nos cautivan y enlistan gran cantidad de cristianos, incluyendo el tiempo, las energías, las finanzas. E insisto, los que llevamos años en esto, hemos atravesado esos diferentes movimientos, especialmente carismáticos. Los que venimos del mundo pentecostal, somos de atravesar siempre modas nuevas. Los bautistas son un tanto más conservadores, los hermanos libres también, pero los pentecostales nos gusta la candela. Recuerdo cuando llegó el movimiento de la oración, no la oración que siempre ha estado, el movimiento de la oración. Allá por los 80, los que tengan mucha memoria, si algunos ya tenían a Cristo, pero el movimiento de la oración nos aseguraban que el secreto para un dramático avivamiento mundial era orar durante 24 horas, sin parar. Porque eso había hecho crecer la iglesia en Corea. En Corea, yo siempre cuento, cada nacionalidad, cada país tiene su manera de buscar a Dios, tiene que ver un poco con la mistura, con la raza. Un coreano no ora igual que un hispano no ora igual que un anglo. Alguna vez yo vi iglesias enteras de coreanos orando, y yo creo que el coreano no ora, el coreano lo harta a Dios. Porque hace... Dios dice y lo bendice. La cosa es que eso llega a América Latina, se organizan montañas de oración, retiros de oración, congresos de oración. Incluso conocí gente que abandonó empleos, estudios, familia para recluirse a orar, porque eso traería que el mundo entero se volvería a Cristo. ¿Qué pasó con el fruto? Vimos al mundo entero caer a los pies de Jesucristo. Vimos un avivamiento mundial. Cuando hablo de avivamiento, hablo de gente que se convierte, que corre a los altares arrepentida. No. Como si el mundo pareciera totalmente inmune a nuestras millones de horas de oración cuando lo hicimos de esa manera.
Nuestra experiencia de la montaña no conmovió al mundo. Recuerdo el movimiento de la adoración, cuando surgió como, para algunos millennials, la adoración es parte de la congregación. Para otros lo vimos nacer, así como los analógicos nos convertimos en digitales. Yo me crié en una iglesia donde se cantaban himnos de Sión, de gloria y de triunfo. Eran himnos traducidos, a veces mal traducidos al español. Y el pastor pasaba y decía, vamos a adorar a Dios. Cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz. Parecían los marineros de esto. Así cantamos. Pero después vino la adoración. Gloria a Dios que vino la adoración, tal como la conocemos. Nosotros tenemos aquí a bordo a Marcos Witt, que fue uno de los promotores de eso. Y empezó el auge. Hermosas canciones, líderes de adoración, movimientos de adoración, compañías discográficas que virtualmente cubrieron la iglesia mundial, compañías discográficas que producían música gospel. Y por un tiempo creímos que si adorábamos a Dios, por un periodo prolongado, el clima espiritual de una comunidad, de una ciudad, de una nación iba a cambiar. Si tan solo nos sumergíamos en la adoración espontánea y profética, la gloria aparecería y todos nos volveríamos parecidos a Jesús. Y fueron invertidos millones de dólares o de euros en la producción de discos de adoración y de congresos y de conciertos. ¿Cuál fue el resultado? Yo no hablo de que esto esté mal, por favor. Me encanta adorar, aquí me ven siempre, adorando. Nunca estoy oculto hasta que me toque predicar. Yo amo adorar. No es intrínsecamente malo en sí mismo, la adoración es vital. Hablo de resultados en cuanto a almas. Las naciones entraron en un estado de éxtasis de adoración y marcharon hacia la iglesia hipnotizados para ser salvos. No, el clima espiritual sobre las grandes ciudades ha sido cambiado por el poder de nuestra música. ¿Hemos derrotado principados y poderes gubernamentales de las tinieblas? No. Si bien es esencial que el cuerpo de Cristo aprendamos a adorar, el mundo es inmune a nuestra adoración. Nuestra experiencia en la montaña, otra vez, no conmovió al mundo. Los quisimos hacer subir a nuestra montaña. Y hemos dicho a un inconverso, ven a nuestro servicio de adoración, a nuestra noche de worship. Y a lo mejor dice, qué buena música, sí me conmovió, pero no lo transformó. Atravesamos el movimiento profético, el apostólico, si sanamos nuestra tierra, si podemos arrepentirnos de las injusticias hechas en nuestros países por los aborígenes, si clavamos estacas proféticas en ciertos puntos de la ciudad, el poder de Dios vendrá. Yo viví también eso. Hemos asistido a todos los congresos proféticos, los que pudimos, nos subimos a un avión para asistir a uno más lejano, con oradores de mayor calibre. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo todo eso? Los perdidos vinieron corriendo a la iglesia porque clavamos 4 estacas. ¿Se arrepintieron los políticos de las naciones o se volvieron más corruptos? Los políticos fueron más justos porque clavamos 4 estacas proféticas en cada punta de la casa de gobierno. Se han clavado estacas proféticas alrededor de la Casa Blanca, de la Casa Rosada de Buenos Aires. No, el mundo parece inmune a nuestros actos proféticos y apostólicos. Nuestra experiencia de la montaña no conmovió al mundo otra vez. Entonces, para una persona no convertida es irrelevante que decretemos, que declaremos, que pregonemos, que digamos que hay una palabra gravitando, paz para nuestra ciudad. Y hay más movimientos, están los 40 días con propósito, la oración de Jabes, la guerra espiritual, la restauración de Israel, la iglesia celular, cuando todo tenía que ser una célula. El que no tiene célula está fuera de la visión, las células van a cambiar el mundo. La célula es reunirse en una casa, juntar gente y llamar vecinos, el modelo de los 12, el movimiento del empoderamiento, todo el mundo se empoderaba. O sea, antes que me apedreen en casa y acá. Todos queremos que el mundo venga al conocimiento de Jesús. Yo no estoy diciendo que haya una mente maquiavélica detrás, tratándonos de timar. Todos queremos que los perdidos se salven, que los enfermos se sanen, que los oprimidos sean liberados. Queremos que la justicia, la paz y el gozo inunden nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestras naciones. Todos esos movimientos son defendidos y promovidos, me consta, la mayoría por personas íntegras y bien intencionadas. Todos amamos a Jesús, amamos al mundo, a los perdidos y a la iglesia. Pero Jesús dijo que verificáramos el fruto. Y el fruto siempre tiene que ser visible, no invisible, no intangible.
Porque cuando uno se mete en la experiencia de la montaña, uno dice, yo te pregunto, ¿le predicaste alguna vez a tu vecino, a tus parientes? No. Pero cuando entran en mi casa sienten la atmósfera. Oh. Ok. ¿Pero le predicaste? No. Pero antes de que venga, yo rocío con aceite toda mi casa. Ok. O sea, se van aceitosos. Alguien podría decir, qué frío que eres, Dante. No, convengamos que todos debemos vivir una vida de oración. Una vida de adoración, de oración, de devoción personal a Cristo, sí. Al fin y al cabo hay un importante precedente bíblico en estas prácticas, que el Señor y sus discípulos los predicaban. Jesús se alejaba de la gente para orar. Orar sin cesar. Yo no estoy diciendo que no. Pero no olvidemos que una herejía no es solamente lo que está fuera de la Biblia, sino una herejía es cuando predicamos una parte de la verdad, ignorando el resto. Pablo dijo, me es necesario predicar todo el consejo de Dios, no una parte. Porque si yo te muestro una parte de la verdad, te estoy ocultando capaz que las letras chicas. ¿Cuál es la herejía? Ven a Jesús y se te acabarán los problemas. Eso es una herejía. Ahora, ¿se suelen acabar los problemas con Jesús? Sí, pero también hay problemas más grandes. También hay crisis que te van a pasar por encima. Y la promesa es que todo lo vas a poder en Cristo, que te va a fortalecer. La promesa es que ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada te va a separar del amor de Cristo. Pero hay cosas que van a intentar separarte. ¿Me sigues, sí o no? Entonces, si yo te predico una parte de la verdad y te digo, Cristo quiere prosperarte, y solo digo eso, es una herejía. ¿Prospera el Señor? Sí. Pero a veces no. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es rey. Porque a veces tenemos que pasar momentos, como dijo Pablo, de escasez, y uno aprende a contentarse en la escasez. Entonces, insisto, una herejía es una parte de la verdad. Y a veces esos movimientos pueden convertirse en excusas para quedarnos en la montaña en lugar de ir por los cautivos. Honestamente, la razón por la cual estos movimientos son tan populares es porque nos eximen, nos excusan de los compromisos reales. No hay nada mejor para un creyente que me anoté en un congreso de 4 días intenso de la mañana hasta la noche y me recibí todo. ¿Está mal? No, está bien. Pero el fruto de ese congreso, ¿dónde está? ¿Para qué me entrené? ¿Para qué Dios me llenó si nunca tengo dónde vaciarme? Entonces, a veces nos proveen un montón de actividades donde no se puede medir el fruto. Hay iglesias que tienen un montón de actividades toda la semana. ¿Y cuál es el fruto? ¿Se salva gente? Como diría Carlos Anacondia, un gran amigo y evangelista, esto, salva almas. Porque si no salva almas, ¿para qué sirve? Me acuerdo que en Argentina una vez había una iglesia que se hizo muy famosa porque empezó a caer polvo de oro del cielo. Y cuando la gente oraba, era como una purpurina que se le llenaba en las manos a la gente, y había otra iglesia que pasaba algo similar, pero era aceite. Y yo no voy a hacer un juicio de valores si esto era una estafa o era realmente Dios. Lo que digo es que una vez se lo plantearon al querido Carlos Anacondia, evangelista, y le dijeron, mire, hay tal congregación que cae polvo del cielo, y la pregunta de él fue, ¿y eso? ¿Salva almas? No, pero cae polvo del cielo, ¿y para qué sirve? ¿Se puede vender y dar a los pobres? No, porque es purpurina, no tiene valor. Ah, entonces no me interesa. ¿Cuál es el fruto? Ahí es cuando todo se vuelve intangible, nos volvemos cristianos intangibles. No salimos a calmar el hambre de nadie, pero estamos intercediendo por los pobres de África. No ponemos ni una moneda en la ofrenda por los pobres de África, pero oramos. O merodeamos en las redes para decirle a otros ministerios a dónde deberían mandar dinero y a qué pobres deberían ayudar. La iglesia está llena de recomendadores de pobres. A mí me escriben todo el tiempo, ¡hey, acá en la esquina hay una abuela que necesita ayuda! Es tu abuela, no mía. Entonces, no nos comprometemos con el dolor ajeno, pero participamos de actos proféticos, rociamos la vereda de la intendencia con aceite, le dimos 7 vueltas a la plaza. Y no estoy en contra de que estos actos proféticos no sirvan. Digo, eso solo es una herejía. Yo supe de una congregación en mi país que invirtió un presupuesto enorme
en rociar con aceite las ciudades de un helicóptero. Y salieron con unos galones así de aceite a rociar toda la provincia. Y aquí, imagino, si vas por la calle, ¡pluf!, te cae el aceite encima. ¿Está mal? No, yo no voy a hacer un juicio de valor si está mal. Digo, la ciudad entera después por ese aceite se volvió a Cristo, porque si es así, cerremos el arena, consigamos un buen helicóptero, buen aceite y salgamos a rociar Anaheim. Para mí me conviene más. Una vez a la semana vengo y me voy acá. Si eso es todo. Entonces hay gente que cree que sirve a Dios con algo tan intangible como ponerle un like a una publicación. Dice, pero yo sirvo al Señor, yo comparto video. A mí me suelen escribir muchos cristianos diciéndome, ¿por qué no te pronuncias acerca de la tragedia de Gaza? De los crímenes de Gaza, de la crisis de Venezuela, de la redada de inmigrantes. No te escuché decir nada acerca del asesinato de Charlie Kirk. Como que el simple hecho de que yo diga algo en redes demuestra que estoy comprometido con ciertas causas. Porque es cool, porque es parte del esnobismo. Opinar en las redes como si eso me eximiera de involucrarme, de tener que predicar. Ya opiné en las redes. A priori yo no soy el Papa para tener que pronunciarme de todo. Si oro por una nación o por una crisis, lo hago en secreto y punto. Y además, si yo mencionara algo, en mi caso, aparecerían un montón religiosos diciendo, qué fácil es opinar desde Estados Unidos, ¿eh? ¿Cómo se nota que opinás de Venezuela sin conocer nuestra realidad? Así que yo me cuido mucho de opinar. Ni siquiera opino mucho de mi país, a menos que esté ahí. Pero esa es la nueva tendencia de principios de siglo. Me preocupo. Tengo cargas por los perdidos, pero por internet. Pero nada de eso ni es compasión, ni servicio, ni amor real. Ni ensuciarse las manos con el corazón de la gente, con las almas de las personas. Entonces el Señor no necesita ni intermediarios, ni lobistas, ni managers. Si queremos servir, vamos a tener que bajar de la montaña, de nuestra santidad y superioridad, y ensuciarnos las manos con la gente. Vamos a tener que bajar. Ya, bájate de la montaña. Vamos a tener que bajar. Entonces a veces uno dice, pero caramba, nuestra iglesia actual no se parece nada a la iglesia del libro de los Hechos, cuando ciudades enteras eran dadas vueltas, eran sacudidas por el poder del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos dijeron algo, que ellos hicieron algo, arriesgaron todo, bajaron de la montaña y llevaron el mensaje al valle. No se le permitió a Pedro quedarse ahí arriba con 3 altares. A bajar, Pedro. Llevaron el poder a las calles. No invitaban al mundo a subir a su montaña. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Vengan, que todos los domingos tenemos una transfiguración allá arriba. 2 transfiguraciones al día, a las 9 y 12:30, no falte. Hubiésemos hecho un altar en la montaña. No, a bajarse, mijo. Esto a partir de ahora va a ser una montaña más. Lo que Dios quería demostrarles es que estaba con ellos y las ciudades caían ante el Evangelio. El Señor no les dijo, hagan algunos actos proféticos, repliquen lo que vieron acá en la montaña. No le dijo, pidan perdón por lo que hicieron los abuelos antepasados. Mucho menos dijo, organicen varios congresos de transfiguración al año. Les dijo, prediquen el Evangelio, lo que yo hice, lo que Jesús hizo. Involúcrense con la gente, con la mujer adúltera, con la mujer junto al pozo, hablen con los samaritanos, crucen al otro lado. Dijo que sanaran a los enfermos, que echen fuera demonios, que resuciten muertos. Digo que fueran por todo el mundo, no que se quedaran celebrando un culto en lo alto de la montaña. Porque es simple, el mundo necesita a Jesús y nosotros lo tenemos encima de una montaña. Los católicos suelen tenerlo graficado en un crucifijo, nosotros lo tenemos en una montaña de experiencia. Venga a sentir el poder de Dios. No podíamos estar de pie, se sentía desde afuera. Es impresionante lo que sentimos. Hay una vieja canción española que decía, baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos en donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado y el pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocados estáis. Marcos Witt, para vos. En tu cara, Marcos. Entonces,
La directiva es clara. Mateo 17 dice, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No dijo, les traemos la dirección del reino de los cielos. 201 East Broadway. Dijo, el reino de los cielos se acercó. Sanad enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces diré esto otra vez. Le concedemos gran importancia, de hecho, a la lectura de la palabra. Y esto en realidad es muy importante, porque la palabra de Dios es nuestra brújula. Pero siempre tengo crisis cuando digo esto porque lo sacan de contexto. Si la bibliolatría es más importante que quien la inspiró, estamos en problemas. Porque la Biblia por sí misma no salva a nadie. La Biblia no subió a la cruz. La Biblia no murió por nadie. Es Cristo quien salva. Y la Biblia habla de Cristo, señala a Cristo. Moisés, Elías señalan a Cristo. ¿Me siguen? Y tenemos que recordar que la iglesia antigua no tenía lo que nosotros hoy llamamos el Nuevo Testamento, hasta años más tarde. Los primeros cristianos ni siquiera tenían las escrituras del Antiguo Testamento, porque eran rollos costosos que estaban bajo llave en las sinagogas. Las únicas escrituras que tenían habían sido transmitidas de manera verbal por los abuelos, a los hijos y a los nietos. Entonces, al fin de cuentas, ¿qué tenían? Caminaban con Dios. Tenían una comunión con Dios a un grado tal, a una intimidad tal, que les era innecesario, de hecho, acudir a las empolvadas cartas escritas muchos años atrás. Tenían las recientes notas de amor escritas en sus corazones. Entonces, cuando el fuego del Pentecostés se derramó, no cayó sobre el edificio una vez a la semana, se desparramó en la gente. No promovieron el santuario del avivamiento, sino que salieron a predicar, llenos de ese fuego en sus corazones. Salieron. Empezó la persecución y salieron a los 4 puntos de las 4 esquinas del mundo antiguo. Entonces, cuando creemos que Dios unge un edificio, volvemos a meternos sin querer en un sistema religioso como en el antiguo pacto. Yo me crié en una congregación donde se le faltaba mucho el respeto en tonos burlón, a los católicos. Entonces siempre decía el pastor esos que dicen, decía, qué aburrido. Nosotros hemos hecho lo mismo los protestantes durante años. Sienta la presencia de Dios, reciba ahora, repita conmigo, dile que está a su lado, cáigase, tiemble, y si no, tiemble en fe, pero tiemble. Y el mandamiento nunca fue ese, el mandamiento fue ir por todo el mundo. Ahora, ¿qué decimos nosotros? No, es mejor que lo invitemos a subir a nuestra montaña los domingos a la mañana, traiga un invitado. Y está bien, porque se corre el boca a boca, la gente viene, pero eso no va a cambiar el mundo. Nunca dijo la palabra, cuán hermosas son las lenguas de los que predican el Evangelio. Dice, cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Entonces se trata de un asunto de ir, de salir, de bajar de la montaña. Nunca dijo, vayan por todo el mundo, edifiquen templos, funden anexos, pongan iglesias satélites, hijas, organicen juntas eclesiásticas. Por esa razón, nosotros erróneamente, yo cometo mucho el error de decir, vamos a la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, esto es un edificio, esto es una arena. Nunca comprendemos que nosotros somos la iglesia actual. Por eso insistimos, vengan a la iglesia. No, nunca podemos venir a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Nosotros reemplazamos los edificios, pero a veces seguimos pensando que nuestra vida espiritual pasa por las reuniones a las cuales asistimos. Y todo lo que pasa dentro de la iglesia le llamamos vida de iglesia. No, eso se llama vida de montaña. Vida de montaña. Si hay gente acá que me dice, nosotros tenemos reuniones de jóvenes, reunión de damas, reunión de varones, bueno, eso es vida de montaña, está lindo. Pero en un momento van a tener que bajar, mijo. Porque nosotros no es que venimos aquí a encontrar al Señor, traemos al Señor con nosotros, si no, no estaría aquí. Vive dentro nuestro, lo traemos nosotros, ¿sí o no? Es una sinergia. Dios, lo diré otra vez, no mora en edificios, mora en gente. Que alguien me debata esto, por favor, no vive Dios ya no vive en las montañas, vive en los corazones de la gente. Eso pasó cuando el velo del templo se rasgó. Ya no hay que subir a las montañas. Sí lo usamos metafóricamente, voy a subir a un encuentro con Dios. Pero si aún eso ocurriera, es para bajar.
Si Cristo se encuentra en una reunión donde estamos es porque nosotros lo hemos llevado. Por eso es una locura, si yo no veía la hora de venir para sentir la presencia del Señor. Como yo te dije una vez y lo voy a decir otra vez, yo ando mucho por la arena en la semana cuando está vacío, te aseguro, Dios no vive aquí. Nunca entré y ¡uy! Me lo encontré a Dios acá con ángeles, nunca, jamás. Pero yo subo al auto y siento a Dios, paso por aquí y siento a Dios, voy al baño y siento a Dios, ando por el mercado y siento a Dios y me doy cuenta que no vive aquí, vive aquí, vive ahí, vive ahí, vive ahí. ¿Lo crees, sí o no? Ahí. Lo que pasa es que confundimos emoción con la presencia de Dios. Porque si para alguien presencia de Dios es sentir algo, el día que no sienta algo va a pensar que Dios lo abandonó. A veces no sentimos nada y nunca se va Él. No es que cuando uno lo siente está y cuando uno no lo siente no está. Él vive siempre acá. Su domicilio es acá, es ahí. Lo sientas o no lo sientas. Dios dice que el agua viva sale de nuestro interior. Jesús dijo en Juan 4:13, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No dice que entre, que salte. Yo lamento decepcionar a unos cuantos, pero lo diré en el cielo, nadie va a tomar la lista de la cantidad de servicio a lo que asistimos. Esto le va a dar urticaria a los pastores, me van a querer matar. Pero Dios va a decir, hay un domingo de octubre que no te congregaste. No, porque ese día vino la consuegra, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Oh! Hay que congregarse, sí, pero no nos va a salvar eso. Eso es religión. El decir, yo me congrego para no perder la salvación. No, uno no pierde la salvación por congregarse o dejar de congregarse. ¿Qué hubiese pasado en la pandemia si no? Entonces Jesús vino a traernos vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los servicios pueden ser maravillosos, de hecho lo son, pero nuestra vida espiritual no está basada en 2 horas de servicio. ¡Pobre si son 2 horas de servicio! ¿De verdad? ¿De verdad Jesús murió para 2 horas? Jesús nunca dijo, los espero el próximo domingo en la mañana acá en la montaña. O che, oremos para comprar un terreno en Jerusalén. Estoy entre Jerusalén y Grecia. Sí, quiero poner las oficinas ahí, ¿viste? Jesucristo Ministries. Y construir un templo central, ¿viste? Un megatemplo. Y después empezar a fundar anexos. Cuando alguien decía, maestro, ¿dónde vives? Él no respondía. Mira, Marcos, dale un folleto. En la parte de atrás está nuestra dirección y horario de reuniones. Nos juntamos con los discípulos siempre en la casa de Pedro. Y si no, si anda la suegra, nos vamos a la casa de Felipe. Él únicamente decía, ven. Y aquellos que esperaban que fundara oficinas centrales, todavía están esperando porque jamás tuvo dirección fija. Tampoco tenía horarios de reuniones, ni estudios bíblicos, ni reuniones de oración, ni cultos dominicales, ni congresos. ¿Qué manera enseñaba? Lo hacía mientras iba por los caminos de Palestina. Era una forma de vida que duraba 24 horas. Eso es ser como Cristo. Como dijo una vez, nosotros le decimos a la gente, ahora que eres cristiano, sigue lo que dice la Biblia. Y la mayor parte de nuestra enseñanza es que la gente conozca las cosas que nosotros conocemos. Y no que lleguen a ser lo que nosotros somos. Sería más fácil. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Imítame a mí. Así como yo vivo, trata de vivir. Pero no, sigue lo que dice acá, es más fácil. Pablo le dijo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 3, versículo 2, ustedes mismos son una carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Como dijo alguien, seremos la única Biblia que alguien leerá alguna vez. Nosotros somos las cartas de Dios. No dijo, ustedes serán los que conocen las cartas de memoria. Ustedes son las cartas. Entonces, cuando Jesús ascendió, se fue con el Padre. Él sabía que dejaba atrás un mundo que incluía pobres, hambrientos, prisioneros, enfermos. Entonces hizo planes para resolverlo, un plan a largo plazo y otro plan a corto plazo. El plan a largo plazo implicaba su retorno, su poder y gran gloria. Así como me veis ir, me van a ver venir. El plan a corto plazo implicaba ponerlo en nuestras manos. Él ascendió para que nosotros ocupáramos su lugar.
Entonces, cuando la gente suele preguntar, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? Es una pregunta que se hace mucha gente hoy. La respuesta es otra pregunta. ¿Dónde está la iglesia cuando la gente sufre? Porque Dios está acá. ¿Dónde está Dios cuando hay guerras? Acá, en el corazón de la gente. ¿Qué hace esa gente cuando hay guerra? Es otra pregunta. ¿Qué hace Dios con la pobreza? ¿Por qué Dios no hace nada? Porque Dios está acá. ¿Qué hacemos nosotros contra la pobreza? Entonces, cuando Jesús se fue, dejó la llave del reino en nuestras torpes manos. ¿Y nosotros qué hacemos? Como nunca sentimos que damos la talla, vivimos queriendo subir a la montaña. Y otra subidita de montaña. Y dice, empezá a predicar, cabezón. Hablale a alguien. No, déjame una subidita más. Dale, una subidita más. Y estamos. ¿Por qué el cuerpo de Cristo se parece tan poco a Cristo? Yo no puedo dar una respuesta segura porque obviamente soy parte del problema. Entonces me incluyo. ¿Por qué me parezco tan poco a Él? ¿Por qué yo me parezco tan poco a Cristo? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no en nosotros. Eso es lo que escribió Pablo en una de las afirmaciones más precisas que jamás se hayan escrito. Él sabía que dejaba este tesoro en vasos de barro, en nosotros, en esta cuadrilla destartalada de gente. Nadie se enoje que estoy yo entre ustedes. El haber estado alguna vez en la montaña de la intimidad de Cristo no fue solo para que tengamos la experiencia de ver la luz, sino convertirnos en parte de esa luz. Pero me temo que perdemos mucho tiempo quedándonos en la montaña hasta tanto nos sintamos dignos para bajar. Nunca nos vamos a sentir dignos para bajar. Nunca. Cuando el Señor camina sobre las aguas, Pedro dijo, ¡ay, Señor, que soy inmundo de labios! Exactamente lo que dijeron los profetas. Tócame con brasas del altar, inmundo de labios soy. Cuando el Señor revela su santidad, sí o sí vamos a sentir que somos menos que una cucaracha. Nadie baje de la montaña diciendo, estoy lleno de Dios, aleluya. Aleluya, agarrar la que es tuya. Nunca. Nunca. Cuando uno realmente está con Dios, Dios revela cuánto nos falta. Qué lejos estamos de dar con la talla. Y usted dice, y si estamos lejos, ¿por qué nos dejó a nosotros la tarea de predicar? Porque la idea de Dios nunca fue que nos acampemos allá arriba. El propio Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Hagan brillar la luz. Enciende una luz, diría Marcos. Déjala brillar. Me va a pegar la próxima vez que venga Marcos, me va a pegar. Yo sé. Pero Jesús no dijo, intenta hacer que tu luz brille más fuerte. Y otra vez, no. Las lámparas no tienen que forzarse. Brillan a base de lo que sucede dentro de ellas. En caso de una lámpara del filamento. Pablo escribe en Filipenses 2:15 que cuando vivimos de acuerdo a la luz de Dios en nuestras vidas, el resultado es que brillamos como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Brilla. A donde estés, brilla. A donde estemos, brillemos, dice el Señor. A donde Dios nos mande, brillemos, reflejemos la luz. Pero para eso hay que bajar de la montaña. A mí me viven escribiendo, ¿qué haces haciendo programas mundanos, entrevistando a esa gente que no son ejemplo? ¿Qué haces haciendo un programa de radio que no predica? Hay una fobia a bajarse de la montaña. Hay fobia. Yo tendría que entrevistar a apóstoles, a pastores y a ciertos, porque algunos. Porque por ahí si no están en enlace, no están tan ungidos como el otro y también tendría problemas. Pero ensuciarse las manos con el alma de la gente significa bajar al llano. Yo siento que sirvo mucho más a Dios en la semana, haciendo programas seculares, entrevistando, mucho más que acá. Acá es un entrenamiento. Después tengo de lunes a sábado para brillar, para que digan, hay algo diferente en este tipo. Tiene otros valores. Fíjate que tiene otra manera de conducirse en la vida.
Fíjate que parece que vive a la antigua porque hay cosas que no participa, pero tampoco te condena. A mí me fascina eso, porque brillar entre evangélicos, brilla cualquiera. Encima el que no brilla, simula que brilla. Y quiero terminar con una pequeña historia real. Así te explico esto de qué significa quedarse en la experiencia de la montaña, donde desde la perspectiva de dos hombres con un sueño idéntico y con resultados radicalmente diferentes. De hecho, puedo hablar porque conozco muy bien a estos dos hombres. Uno de ellos es un orador talentoso, además de ser profesor de, hasta donde recuerdo, teología, griego y homilética. Es el mejor que jamás conocí. Buena onda, aparte, buena gente. Pero no creo que alguna vez vayas a escuchar jamás alguno de sus mensajes. Y no porque no sean buenos, Ha escrito muy buenos sermones en los últimos años. Yo he leído un par de ellos. Pero se terminaron pudriendo en los archivos de la computadora de su casa. Hubo un tiempo en que este tipo tenía la visión de un ministerio mundial con sus mensajes. Oró mucho por eso, habló mucho de eso. Y se preparó durante años y años, me consta. Oraba y ayunaba días enteros, a veces semanas. Se retiraba semanas completas a buscar el rostro de Dios. Literalmente subía montañas. Buscaba montañas cerca de su casa, o se tenía que viajar para acampar en la cima, hacer una fogata, hacer una tienda y buscaba nuevas revelaciones. Y siempre decía, todavía no estoy listo, pero cuando lo haga, ¡ja!, el mundo entero va a saber de mi llamado. Hoy no predica en ninguna parte. Recientemente también me enteré que dejó de escribir. Y ahora él dice, estoy demasiado viejo para empezar. Y cuando lo volví a ver, lo vi apagado, triste, frustrado como todo aquel que nunca quiso bajar de la montaña porque se sentía que no daba la talla. Nunca iluminó a nadie. Hoy me puso triste saber que quiere pagar su hipoteca, su vida es pagar la hipoteca. Y ya se hizo la idea de que el mundo nunca va a escuchar sus mensajes. Tiene una capacidad el tipo. En cuanto al otro tipo, siempre tuvo más limitado que su amigo. Pero hay mucha gente que ya escuchó sus mensajes. De hecho, aunque nunca tuvo capacidad teológica, estoy seguro que si te lo mencionara recordarías alguno de sus mensajes. Y comenzó predicando en todos los grupos que lo quisieran escuchar. Eso a veces significó predicar a 15 adolescentes en medio de un campamento muerto de frío. Otras veces significó predicar en iglesitas que parecían antros, en medio de la nada, con gente que ni siquiera oía. Pero predicaba mucho y acumulaba horas de vuelo. Y también oraba y se preparaba, no tanto como el otro tipo, pero se negaba a quedarse mucho tiempo en la montaña. Y a veces no lo volvían a invitar nunca más, porque se equivocaba bastante. Y hasta a veces era el peor es nada de algún congreso, o sea, lo invitaban a último momento cuando algún famoso orador suspendía en última instancia. Y dicen que el tipo se equivocaba mucho, pero él seguía, porque no sabía hacer otra cosa. Y predicaba en cada oportunidad que se le presentaba. Y siempre tuvo la fe de que Dios le permitiría tocar el mundo a través de sus mensajes. Ha creído eso desde que lo conozco. Y lo conozco bien porque convive conmigo hace 57 años. Entonces, Dios sabe que no alardeo. Estás viendo un tipo con muy poca capacidad, de verdad, no estoy alardeando. Con un tipo que no pudo terminar ni el colegio secundario, con cientos de errores, pero que lo único bueno que he hecho es no quedarme en la montaña de la religiosidad. Entonces quiero darte un consejo que puede salvar tu propia vida y los miles que te van a oír. Escribe esto en las tablas de tu corazón, átalo a tu cuello, que sea lo último que recuerdes de este mensaje y lo primero mañana si te levantas. La orden es, ¡ya! Bájate de la montaña. ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes! ¡Que se escuche ese aplauso! ¡Que tiemble el cielo! ¡Que tiemble el infierno! ¡Dios ha hablado hoy! ¡Uy, impresionante!
Todos, dale un aplauso grande al Señor. Mirá, hay gente bajando de la montaña ahora. Hay gente bajando de la montaña ahora. ¡Impresionante! ¡Bendito eres! Vamos, celebra. Dios ha hablado esta mañana. Dios ha hablado hoy. Audacia, dice el Señor. Todos los que puedan levantar su mano al cielo conmigo, vamos a orar juntos. Aquí en casa, vamos a clamar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a bajar de la montaña. Es una orden de parte de Dios. Dios le está hablando a muchos líderes a salir afuera. Quita a Dios de los templos en donde lo encerraron hace tanto tiempo. Bájalo del crucifijo, llévalo a las calles, porque Dios no está muerto, y si pensáis que está muerto, equivocados estás. Baja a Dios de las nubes, sácalo de los templos, llévalo entre las calles de Palestina, entre las calles polvorientas de tu ciudad, de tu barrio, de tu universidad, de tu casa, de tu hogar. Es tiempo en que la iglesia salga. Si no lo entendimos ahora, vendrá otra pandemia más. Y entonces tendremos a la fuerza, o vendrán persecuciones. Yo sé que vienen persecuciones tenaces, feroces contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Leo Apocalipsis. Tienen que venir tiempos en que lo malo se llame bueno y a lo bueno se le llame malo. Y entonces los que querremos predicar no vamos a poder hacerlo de la manera libre que lo hacemos ahora. No podemos hacerlo a través de un streaming. Llegará el tiempo en que nos van a cancelar por cualquier palabra políticamente incorrecta. Y lo que nos va a hacer que sigamos predicando es que estemos diseminados como troyanos en medio de la comunidad, en medio de la gente, en medio de la corrupción. Yo sigo orando para que Dios ponga gente honesta entre los políticos, para que Dios siga poniendo cristianos honestos en el arte, en la música, en todo tipo de expresión. Que Dios siga poniendo gente honesta en Hollywood, que Dios siga poniendo gente honesta en Wall Street, aún en la industria del juego, allí donde nadie quiere ir porque dice es el reino de Satanás. Que haya gente honesta, troyanos, como Daniel en Babilonia, como José en Egipto, aunque por momentos cambien tu nombre, aunque cambien tus vestiduras y tengas que aprender la letra de los caldeos. Dios me dice que te diga, yo estoy buscando gente que como Sadrach, Mesach y Abednego no se postren ante los dioses paganos, pero que estén en medio del fuego, en medio donde las cosas se ponen feas. Los cristianos de invernadero se han ido durante la pandemia. Aún hay otra como tendencia a meternos dentro. Pero los invernaderos nos hacen débiles. Los invernaderos no nos permiten sostenernos ante los vientos, ante las vicisitudes, los infortunios, las tragedias. Dios dice, estoy levantando una iglesia fuerte. Estoy promoviendo una iglesia resiliente. Prepárate. Porque vendrán guerras y rumores de guerras. Prepárate porque las cosas se pondrán peores. Prepárate porque vendrán nuevas epidemias y pandemias. Prepárate porque no será la última vez que nos encierren en nuestras casas. Las cosas no van a mejorar, ha dicho el Señor. Pero aquí, iglesia de Cristo, preparaos. Alzad la vista al cielo y sabed que el fin está cerca. Y eso no es para escapar, es para predicar. A diestra y siniestra, con denuedo. Usa las armas que tiene, usa internet, usa lo que tengas a mano, verbaliza, canta, habla, predica, transforma, métete, cambia, reforma, trastorna, crea, inventa, ¡crea! ¡Uy! Todos levanten su mano, viene un tiempo nuevo. Bajar de la montaña, iglesia, bajen. Baja. O Dios mismo soplará en los congresos que se hacen en su nombre para que nadie quede. Bajen. Los mayores avivamientos de la historia surgieron de las peores persecuciones. Cuando vino la peor persecución, la peor guerra sobre Oriente, el evangelio se extendió a través de las catacumbas. Dios no nos permita que nos prohíban la libertad en este país libre y maravilloso de predicar, porque no hemos entendido de que hay que salir. Vamos, es tiempo de salir.
Es tiempo de salir. Todos levantan la mano y dile: Señor, ayúdame, dame una audacia nueva. ¡Uy, impresionante! Dame una audacia nueva. Todos, dame un tiempo nuevo. Viene un tiempo nuevo, dice el Señor. Tiempo de salir, tiempo de reformar, de redescubrir la senda antigua. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean mansos como palomas, pero astutos como la serpiente, astuto como el áspid. Sepa cuándo hablar, cuándo marcar diferencia. Te he puesto como un pedernal. Van a atacarte, van a levantar falso testimonio y levantarán contra ti injurias. Pero permanece, porque he buscado entre los hombres, entre las mujeres, alguien que se ponga entre la brecha entre los vivos y los muertos. Alguien que se ponga en la brecha y diga: yo voy a por ellos. ¿Quién irá?, dice el Señor. Los que digan: heme aquí, envíame a mí. Vamos. En casa también los que dicen: envíame a mí. Envíame a mí ahora. Entonces empezar a bajar. Vamos a empezar a bajar. A bajar de la montaña, vamos. Abajo en el valle están las crisis y están los problemas y están las cuentas que pagar. Y están los infortunios y las crisis y las relaciones complejas. Pero dice el Señor: he aquí yo levanto una congregación diseminada por los rincones de la sociedad. Será por eso que Dios nunca nos permitió poner anexos. Solo las camisetas azules se extendieron tratando de paliar el hambre del mundo. Por eso quizás Dios no nos permitió nunca fundar nuevas congregaciones, porque es el tiempo, dice el Señor, que los que hemos leído lo que sucedió en la pandemia entendemos y comprendemos que es tiempo de salir, es tiempo de ir y predicad el evangelio a toda criatura. Gente que me está mirando en casa, no dudes. Sé que hay gente pidiendo confirmaciones. Ya, se terminaron las confirmaciones. Ya basta de pedir vellones a Dios. Basta de decirle: Señor, si esto es tuyo, que me llamen, que me digan, que aparezca, que venga con un calcetín verde. Ya. Si has creído en lo que has visto en el monte, en tu experiencia con Dios, tienes que ir a por ellos, tienes que ir por los perdidos. Ya no habrá confirmaciones. Ya no confiará Dios en personas que necesitan sentir. Si creímos alguna vez en que el Señor murió por nosotros y nos llenó del Espíritu, tendremos que ir, gente. Y si no, todo esto habrá sido un mal chiste. Yo no me metí en los negocios del reino para bautizar a unos cuantos, enterrar a unos viejitos y casar los hijos de alguien. Yo estoy en los negocios del reino para ir por los perdidos, por las almas, por los que nadie quiere ir. Y de eso estamos hechos en River. De eso estamos hechos en River. Somos River. ¿Cuántos lo creemos? Decimos amén. Dale un aplauso al Señor de Señor y dile: Señor, ese es mi Dios. Somos iglesia. Somos iglesia. ¡Aleluya! Vamos, celebra. Somos iglesia. ¡Bendito eres! ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Cuánto nos vamos llenos del Señor? ¿De verdad nos vamos llenos del Señor? No dejamos a Cristo aquí, nos lo llevamos aquí. Llévalo a las plazas, a las fábricas, a las empresas, a la universidad. Llévalo al automóvil, llévalo a los baños públicos, llévalo a los malls, llévalo a los shopping. A donde vayas, que Dios te acompañe, que refleje la luz de Cristo y que todo el mundo diga: necesito al Dios que reflejas. Esa es la manera de predicar. Ese es el avivamiento que viene. Para eso vamos, de eso estamos hechos. Gracias. Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene. En casa también nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Bendecidos para bendecir.